Estamos lunes 3 de junio del 2024, cerrando con este mes el primer semestre de este año, que ha pasado realmente rápido y que digamos, nos permite hacer como una evaluación, si se quiere, eh, digamos, siempre constante, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el ejercicio del poder. Una vez que Novoa asumió el cargo el 23 de noviembre y que ha transcurrido de este nuevo año, pues 6 meses de este que es además un gobierno súper corto, ¿no? Pero ya con más días y con más meses y con más semanas en el cargo, pues nos permite a los ciudadanos seguir evaluando y seguir analizando lo que es el ejercicio del poder a cargo del señor Novoa, y sobre eso, por supuesto, vamos a conversar hoy ampliamente, además, sobre varios temas relacionados con aquello. Antes, y para darle un poco de continuidad y seguimiento a lo que nos recordaba el profe en su editorial, simplemente como para tener claro lo que ha sucedido el día de ayer durante las elecciones presidenciales en México. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, saca un 58.58% de preferencia en el electorado, seguida de Xochitl Gálvez, de la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, que son como la partidocracia mexicana, que saca el 28.42, y Jorge Álvarez Maínez el 10.55. A esta hora hay más del 73% de actas contabilizadas y algunos datos que la prensa internacional recoge como para entender un poco lo que sucedió el día de ayer. La primera presidenta de la historia de México ha sido también al mismo tiempo esta mujer, Claudia Sheinbaum, la candidata que más votos históricamente ha logrado en una elección presidencial de la República de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Si se confirma la tendencia de los datos anunciados por el Instituto Nacional Electoral, Claudia Sheinbaum pudo haber recibido hasta 35 millones de votos. Andrés Manuel López Obrador en 2018 obtuvo poco más de 30 millones y había sido hasta entonces el más votado de la historia. Se podía argumentar que el crecimiento demográfico de la población hace que cada 6 años en México el candidato vencedor sea el más votado de la historia, pero una victoria por la diferencia con la que ganó Sheinbaum es inusual, no solo en México, sino en cualquier otro país. Más del 30% de diferencia de su seguidora. Y eso nos lleva a contemplar la diferencia, dice la nota de BBC, con la segunda en contienda, la ex senadora Xochitl Gálvez. Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018 por un margen de 31 puntos porcentuales. Sheinbaum, según los resultados preliminares, parece haber ganado por más del 32% de diferencia. Eso muestra, por un lado, que la exalcaldesa supo conectar con la población, dar la idea de que es una política responsable y confiable, y sobre todo que puede seguir las políticas de su antecesor. Porque la diferencia con Gálvez también se explica por la popularidad del mandatario saliente. Andrés Manuel López Obrador, después de un periodo de 6 años, y hay que tomar en cuenta que en México no hay la posibilidad de postularse a una nueva reelección, gobierna 6 años y para afuera. Se va con una popularidad muy interesante, cercana al 50%, digamos, experimentado desgaste, como suele suceder con una gran parte de mandatarios, pero que le deja con un nivel de popularidad y de credibilidad y aceptación en la población mexicana pues súper importante, ¿no? Como les decía, cercano al 50%. Casi todos los presidentes que tuvieron que gobernar sus países durante la pandemia fueron vencidos en sus intentos de reelección o continuidad. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, sale de la presidencia con más del 60%, miren, acá dice 60% de popularidad de la nota de BBC, yo había revisado otros datos que le daban el 50%, pero acá BBC hace referencia a 60% de popularidad,
gracias a su carisma y los programas de aumento en los ingresos a los más pobres y la estabilidad de la economía. Y una tercera variable que explica la comodidad de la victoria de Sheinbaum es el fracaso de la oposición, que llegó a las elecciones dividida, tratando de minar la altísima popularidad de Andrés Manuel López Obrador y con una candidata carismática pero sin mensaje ni propuestas claras. Creo que a eso habría que sumarle, digamos, el papel que jugó la candidata Gálvez durante los debates, en donde no le fue del todo bien y, digamos, siempre sus respuestas fueron el ataque a quien iba primero, y parece que eso no le dio muy buen resultado, ¿no? Morena, por cierto, va ganando 6 de las 8 elecciones para gobiernos estatales y el Distrito Federal, según los datos. Los 2/3 del Congreso estarán a favor de la ahora ya presidenta virtual de México, Claudia Sheinbaum. Los resultados anunciados del domingo muestran que el oficialismo quedó muy cerca de lograr las mayorías calificadas de la Cámara de Diputados y del Senado. La coalición obtuvo al menos 334 curules en diputados y entre 76 y 88 en el Senado. Para las mayorías calificadas necesitan 334 en el primero y 85 en el segundo. Y por supuesto muchos se querrán adherir al partido todopoderoso Morena, ¿no? Tener 2/3 del Congreso de la Unión es algo que ningún partido había logrado desde los años 80, cuando el PRI dominaba para muchos autoritariamente la política mexicana. Era la conocida como la dictadura perfecta, ¿no? La del PRI. Que tenía no solo comprados todos los organismos de poder, sino incluso los medios de comunicación. El movimiento inaugurado por AMLO propone una transformación del país tan relevante como la independencia, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Por eso se hacen llamar la Cuarta Transformación. Pero para transformar un país hay que modificar la Constitución. Muchas de las reformas que Andrés Manuel López Obrador propuso se truncaron en el Congreso y en los juzgados. Reformas judiciales, pensional, energética quedaron en el papel. Ahora, al parecer, Sheinbaum sí va a poder. La coalición de Morena quiere también que los jueces de la República se elijan por voto popular y modificar las leyes electorales. Esta es una victoria enorme para la izquierda mexicana, ha dicho Carlos Pérez Ricard, politólogo del Centro Público de Investigación y Educación Superior. Ahora podrá mostrar que pueden gobernar y ejecutar, aunque es también un riesgo, tanto poder para un partido hegemónico, porque puedes transformar mucho, pero también tienes que saber administrar ese poder. La última vez que un partido tuvo tanto poder en México fue el caso del PRI. La historia no terminó bien, sino en aquello que algunos llamaron, como les decía, la dictadura perfecta. La Claudia Sheinbaum superpoderosa tendrá herramientas para luchar contra la pobreza, la violencia y la corrupción, pero también será una prueba para la democracia mexicana. Y sí, como dice la nota de BBC, tanto poder, ¿no? Tendrá que, digamos, o pondrá a prueba la sabiduría, la experiencia y la madurez de Claudia Sheinbaum, que además va a contar, digamos, con aliados importantísimos, como, digamos, no solo los espacios legislativos, sino también los gobiernos locales, ¿no? La Ciudad de México ya era gobernada por Morena y ahora seguirá liderada por Clara Brugada, una audaz líder social, dice la nota de BBC, y las gobernaciones, todo indica que el partido oficialista Morena retuvo el poder en 5 de las 9 gobernaciones que estaban en juego, y con eso mantienen entre 23 y 25 de las 32 de todo el país. Entonces, en realidad es una gran responsabilidad que va a tener no solamente Sheinbaum, sino todo el equipo de gobierno, que yo me imagino tratará de darle continuidad a lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, y digamos, ¿por qué empezaba yo hablando sobre este tema? No solo por la trascendencia que tiene México a nivel continental, sino también por la expectativa que hay con respecto de lo que podría suceder con este cambio de presidente a presidenta, aunque considerando que son los dos de la misma corriente
e ideología política con respecto a la relación con Ecuador, después de lo sucedido el 5 y 6 de abril pasados acá en Quito, cuando la fuerza pública, por orden presidencial, asaltara violentamente la sede diplomática de México en nuestro país, ¿no? Todos sabemos de que las relaciones entre México y Ecuador no son las mejores, y yo me imagino que, claro, quienes respaldaban o respaldan todavía al señor Noboa habrán guardado algún tipo de esperanza o expectativa de que la coalición del PRI, el PAN y el PRD, que representan a la política tradicional y a la derecha y los sectores entre liberales y conservadores, ¿no?, de la derecha mexicana, pues gane, ¿no?, la señora Gálvez. Deben haber estado con esa expectativa, no se dio. Ahora, digamos, la incertidumbre es saber si es que con Claudia Sheinbaum las relaciones entre México y Ecuador se van a mantener tal y como están, es decir, absolutamente rotas, o si es que hay alguna posibilidad de restablecerlas, aunque eso va a ser muy difícil porque acá se trata de una pérdida de confianza. México perdió la confianza en lo que puede hacer Ecuador, y entiendo además que los buenos oficios que podría prestar, por ejemplo, países como estados como Suiza, son única y exclusivamente para velar y salvaguardar los bienes del Estado mexicano en el Ecuador. Es decir, que Suiza intervenga para que ayude a vigilar la sede diplomática que está acá en Quito, pero no para que se dé inicio a un proceso de renovación de la confianza y recuperación además de las relaciones que, como les decía, a propósito de aquel evento lamentable de abril, pues simplemente se rompieron. Entonces, para el pueblo mexicano, pues toda la suerte del mundo, y como bien decía en su mensaje que lo publicó muy temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo extenderá, por supuesto, en la mañanera, como él le llama, pero habrá que felicitar también, como lo hiciera su propio presidente, a un pueblo que masivamente ha acudido a las urnas a expresar su voluntad y a decidir sobre su destino, tanto en el presente como en el futuro. Después, digamos, a países como Ecuador lo que nos resta, por la situación tan compleja que vivimos con respecto de lo sucedido en abril, nos quedará esperar, nada más. Lo deseable sería que la situación se componga, pero para recuperar la confianza va a ser muy difícil, sobre todo si es que desde acá los mensajes no están enfocados en, por ejemplo, el ofrecimiento de una disculpa, ¿no? Y seguimos con la arrogancia y la prepotencia que ya creo que es característica además de quienes nos gobiernan actualmente, de ni siquiera pretender expresar la voluntad de querer hacerlo en algún momento. Ya nos ha quedado claro que ofrecimiento de disculpas de parte de Ecuador no va a haber, y que debería ser como el punto de partida, o lo mínimo por lo menos, como para poder retomar nuevamente las relaciones de hermandad que había entre los dos pueblos que son Ecuador y México. Así que, como les digo, lo único que nos quedará es de esperar, ¿no? No se sabe. Finalmente, acá hay un cambio de persona, pero la presidencia de la República, la institución, siempre es más que la persona que gana una elección para ocupar ese poder. Ahora, Claudia Sheinbaum ha sido absolutamente leal y ha sido absolutamente consecuente con el proyecto político que ha venido liderando López Obrador, porque también acá hay quienes están con la expectativa de que Sheinbaum pueda hacer algo distinto a lo que hizo, por ejemplo, Juan Manuel Santos con Uribe en Colombia.
y el restablecimiento de relaciones con Ecuador después de lo sucedido el 1 de marzo del 2008, cuando la fuerza pública de Colombia, en ese entonces gobernada por Álvaro Uribe, pero cuyo ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, pues decidieron atacar parte del territorio ecuatoriano donde estaba un campamento de las FARC, y el segundo al mando de esta guerrilla, Raúl Reyes. Ya recordamos lo que pasó después y cómo se restablecieron las relaciones una vez que Santos ocupó el poder. Entonces hay algunas personas que creen que con el cambio de gobierno en México se podría abrir una leve esperanza de que las cosas puedan volver a la normalidad. Yo no sé qué tanto, porque como les digo, Sheinbaum es y ha sido absolutamente leal con López Obrador, con la forma de gobernar de López Obrador, y yo imagino que no cambiará tanto su visión con respecto de las formas como ha manejado la política internacional el actual presidente de México y todo su equipo a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo me imagino que también debe haber como una suerte de absoluta consecuencia con respecto de lo sucedido entre México y Ecuador y las decisiones que ha adoptado el gobierno a cargo de López Obrador, ¿no? Así que yo no guardo tanta esperanza, la verdad, porque no es tan fácil como algunos creen, ¿no? De que con cambio de presidente la situación podría volver a normalizarse. Me parece que no es tan así porque, insisto, se trata de un nuevo gobierno, pero de la misma corriente, tendencia ideológica y pensamiento que Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí no sé qué tanta posibilidad haya que las cosas mejoren. Pero como les decía hace un rato, me parece que todo parte de la pérdida de confianza. Y el punto de partida debería ser una señal, una muestra al menos de parte del Ecuador de tratar de recuperar esa confianza que perdieron. Y quizás el ofrecimiento de una disculpa podría ser un primer gran paso, pero de momento no hay muchas señales de que eso pueda suceder, al menos desde el lado de Ecuador. Y empezaba hablando sobre esto porque después de lo sucedido este fin de semana y las últimas horas de ayer, la realidad no cambia. Y yo siempre procuro alimentarme de los comentarios de ustedes para complacerles a veces, y otras para darme cuenta de qué tan equivocado puedo estar o de qué tan acertado puedo ser con respecto de los comentarios que hacemos acá cada mañana. Y yo quiero acoger un comentario que me hacían el otro día. Me decían: ¿por qué empiezas siempre hablando de cosas negativas? ¿Por qué no eres más propositivo? Bueno, yo voy a empezar hoy ya hablando de temas nacionales, junto a quienes me están viendo y escuchando, elevando un agradecimiento. Los que tienen fe o los que son cristianos, católicos o profesan algún tipo de dogma, agradezcanle al Dios al que le rezan. Yo voy a empezar agradeciéndole a la vida por estar acá sentado y por tenerles a todos ustedes desde sus casas, sus oficinas, el espacio en el que estén, desde su auto o el transporte público, escuchándonos y viéndonos, que están con vida. Así que voy a empezar siendo súper propositivo y positivo. Yo voy a empezar agradeciendo el hecho de que estemos aquí con vida y que mis compañeros estén aquí con vida y que estén sanos y que estén seguros. Empiezo siendo súper propositivo. ¿Saben por qué? Porque este Ecuador, que yo hace algunos días atrás, a propósito del mensaje a la nación del 24 de mayo pasado, les planteaba a ustedes una pregunta que ahora les voy a nuevamente replantear y que les voy a pedir todos los días que se la hagan ustedes mismos y que nos cuestionemos también cuando estamos con amigos, en la oficina, en una sobremesa o en la calle o en el espacio o con la familia. ¿Qué tan diferente es este país del país que teníamos hasta hace 6 meses atrás? ¿Qué tan diferente es este país al de hace un año atrás?
pues no es nada diferente. Sigue siendo el mismo país, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo peores problemas o iguales a los que ya teníamos, y la situación es que no cambia nada. Y claro, seguramente va a haber gente que dice, ya va con lo mismo y lo mismo de siempre. Pero ¿y qué quieren que haga? Abro la web de la radio hoy día y lo primero que me encuentro es con que hubo un asesinato, no uno, varios, porque fueron varias las personas que murieron y otras están luchando por su vida. Ayer, tiroteo en Manta. Pero es que no era que fueron a un lugar apartado a tratar de asesinar con el mecanismo de sicariato a 1, 2 o 3 personas. No, fueron a un circo a disparar. A un circo, a un espacio de esparcimiento al que van familias enteras, empezando por los más chiquitos de la casa, por los niños, a los que les gusta ir a ver, dependiendo de los espectáculos que haya, ¿no? Si las acrobacias, si los payasos o lo que sea. Fueron a un circo, a eventos a los que acuden niños, niñas, familias enteras, a generar un ataque que hasta el momento ha cobrado la vida de 2 personas. Voy a volver a esto, pero permítanme, pues que abrí la web de la radio y me encuentro con asambleísta alterno e influencers asesinados en Manta. Cristian Nieto y su esposa, Nicole Burgos. Soy Pipo, me parece que era la cuenta de Nicole Burgos en TikTok. Más de 200,000 seguidores. Asesinados en Manta. Una madre y su hija menor de edad fueron asesinadas este domingo en Durán. Una niña de 11 años. Con tiros en todo el cuerpo, incluida la cabeza. Durán, que al día de hoy es la ciudad más insegura del mundo. Ustedes le escucharon el otro día a Luis Chonillo, alcalde de la ciudad de Durán, reconocer aquello, ¿no? 145 muertes violentas por cada 100,000 habitantes le convierten hoy a Durán en la ciudad más insegura del mundo. Sigo. 4 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Machala. 2 personas secuestradas fueron liberadas por la policía en Mocache. Y así podría seguir. Esta solo es la web de Radio Pichincha. ¿Qué dice la nota con respecto a lo sucedido ayer en Manta? Esto pasó ayer entre las 20 y 21 horas. El ataque armado registrado la noche de este domingo también dejó varios heridos, entre ellos un periodista de un medio digital. Estaban transmitiendo en vivo. Estaban haciendo TikTok Lives, haciendo Facebook Lives, transmitiendo en vivo, los influencers, algunos medios de comunicación digitales. Y a los criminales, a los sicarios, a los delincuentes, a los miserables de estos que les importó un comino el hecho de que hayan niños, de que hayan niñas, de que hayan personas adultas mayores. Les importó un rábano. Les importó un rábano también de que se esté transmitiendo en vivo. Y fueron y empezaron a disparar a la gente que estaba llegando a este espectáculo ayer en Manta. El asambleísta alterno de la provincia de Los Ríos por el Movimiento Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, y su esposa Nicole Burgos fueron asesinados la noche de este domingo durante un ataque armado registrado en un circo en Manta, así lo confirmó la policía. Nieto y su pareja habían asistido a observar el espectáculo cuando recibieron varios impactos de bala disparados por hombres armados en medio de decenas de personas que esperaban ingresar al circo. Nieto era influencer y conocido popularmente como Cristian Rescata, pues tenía una fundación que
ayudaba al rescate de personas en situación de calle. Y su esposa, Burgos, también era influencer y tenía la cuenta Soy Pipo. Como les digo, una cuenta con más de 200,000 seguidores solo en TikTok. La Asamblea Nacional emitió una nota de pesar por el asesinato. El ataque también dejó varios heridos, entre los que se incluye el periodista de un medio digital, Josué Suárez, quien se encontraba transmitiendo en vivo el ingreso de los asistentes. El comunicador se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a un hospital junto con otros heridos. Videos en redes sociales mostraron los momentos de pánico que vivieron las personas que asistieron a disfrutar del espectáculo circense. Es decir, en este país las familias ya no pueden ni siquiera salir a distraerse un poco a un evento como este, un circo, porque es el escenario de un ataque. Este sí es un ataque terrorista, ¿no? No hay lugares en donde los ciudadanos puedan ir a distraerse y a divertirse de manera segura. No hay. ¿Y qué pasa si usted dice, pues no, prefiero quedarme en casa porque la situación afuera está demasiado insegura? Volteo a ver la web de la radio y me encuentro que una madre y una niña y su hija fueron asesinadas este domingo en Durán. ¿En dónde? En su casa. Una madre y su hija de 11 años fueron asesinadas la tarde de este domingo 2 de junio durante un ataque armado en su vivienda, ubicada en Durán, provincia del Guayas. Las víctimas se encontraban solas en el inmueble y murieron tras recibir varios impactos de armas de fuego, disparados por desconocidos desde el exterior de la vivienda. La casa estaba ubicada en la ciudadela María Piedad, hasta donde llegaron personas armadas en motocicletas y dispararon desde las ventanas. Así relataron moradores del sector. Los cuerpos fueron encontrados en el piso del comedor. El EQ 911 recibió el pedido de auxilio a las 15 horas e inmediatamente se desplazó al lugar personal policial y ambulancias del Ministerio de Salud. De los responsables de este hecho violento no se conoce nada, mientras los agentes policiales recabaron indicios para iniciar las investigaciones. Durán es considerada como la ciudad o el cantón más violento del país. Insisto, es la ciudad más insegura del mundo, con una tasa de 145 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Los datos de la Policía Nacional dicen que solo hasta el 13 de mayo pasado en Durán se habían reportado 181 muertes violentas en este 2024. Lo indignante de esto, que por supuesto es tener que seguir hablando de lo mismo y lo mismo, porque la coyuntura no cambia, porque la cosa simplemente no mejora. Ya no es solo el hecho de que estas cosas ocurran, sino son las respuestas por parte de las autoridades, que son los llamados a evitar que estas cosas se repiten y pasen, que reflejan un nivel de insensibilidad, de desidia y de quemeimportismo que ya no solo indigna, ¿no? Ya uno les escucha y termina casi por enfermarse uno al escuchar a las autoridades de este país. A la ministra del Interior, funcionaria encargada directamente de los temas de inseguridad, después de sus intervenciones, tras la consulta popular del 21 de abril y tras el escándalo del tema Olón, donde salió a defenderse ella y su hija, que habían firmado como abogadas de la empresa Vinacin,
¿Ustedes le han escuchado decir algo a la señora Mónica Palencia sobre lo que está pasando con respecto a la violencia y la inseguridad en el país? Después del asesinato de la funcionaria del municipio de Puerto Viejo, ¿dijo algo la ministra del Interior? Yo no le he escuchado decir nada. Insisto, después de los días posteriores a la consulta y al escándalo de Olón, que salió a decir un par de cosas, desde ahí no le he escuchado decir absolutamente nada a la ministra del Interior, ni referirse con respecto de los incontables asesinatos y casos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en este país. Es más, anda como desaparecida la ministra del Interior. Recordarán ustedes también que aparte de la declaración esa del tema Olón, en el que decía que ella como abogada particular podía hacerse cargo de la defensa de quien le contrate y no sé qué, salió en alguna entrevista también a dar datos que no se compadecen con la realidad del país. Dijo que habían reducido en 99% las muertes violentas. Entonces, tampoco es que es como súper útil y creo que no solucionaría nada, por supuesto, el hecho de que la ministra salga y hable. Pero por lo menos para saber si es que está al tanto de las cosas que pasan. Y claro, esto es muy indignante, por supuesto, porque mientras asesinan a personas como Cristian Nieto y su esposa, digamos, esto pasa, fíjense ustedes, mientras asistían a un espectáculo público, y acá espectáculos públicos hay todo el tiempo, no solo circos, hay conciertos, hay partidos de fútbol, hay todo tipo de eventos y situaciones que ya se van convirtiendo también en un peligro asistir, ¿no? Pero mientras los ciudadanos ya no pueden estar seguros ni siquiera en su casa, como ha pasado con la madre y su hija de 11 años en Durán, acá el gobierno de Noboa tiene funcionarios como la asesora presidencial Diana Jácome, que sale a los medios de comunicación sin ningún tipo de preparación, porque las entrevistas, y más todavía cuando eres funcionario público y de tan alto nivel, tienes que prepararlas. Tienes que preparar y valorar el momento, el tema, el medio, el periodista, si das o no das esa entrevista. Y resulta que Diana Jácome la semana pasada, el viernes, da una entrevista en una radio porteña y dice que este país, el de Noboa, el Nuevo Ecuador, como ellos le llaman, publicitaria y propagandísticamente, es otro. El Nuevo Ecuador es otro, totalmente diferente del que nos dejó Lazo, ¿no? Y que en este Nuevo Ecuador las personas han recuperado la paz y la tranquilidad. Y que ahora usted puede salir y trabajar tranquilamente. Y puede salir a trabajar en paz. Porque, con la seguridad de que nada le va a pasar. Porque el gobierno de Noboa y sus magníficos funcionarios han solucionado los gravísimos problemas de inseguridad que tenía el país. Pero yo pregunto, ¿alguien, después de cuántos fines de semana venimos hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, habrá alguien en este país que se coma el cuento con declaraciones como las que dio Diana Jácome la semana pasada con respecto a la seguridad, pretendiendo convencer a los ciudadanos de este país de que podemos estar en paz y de que podemos salir a trabajar en paz y en tranquilidad porque hay un gobierno que se preocupa de la seguridad
y que ahora hay garantías y demás. ¿Ustedes creen que en este país, viendo noticias como la que les acabo de leer y abriendo los portales, usted abre un portal digital y se va a encontrar con pura crónica roja en las portadas? Haga el ejercicio. Las noticias que se va a encontrar todas son de muertes, de violencia, de sicariato, de secuestro. ¿Ustedes creen que va a haber alguien en este país que se coma el cuento de lo que dice una funcionaria que es evidente que le mandaron a hacer agenda de medios para que hable bien del gobierno, jugándose incluso su propia credibilidad e imagen, dando lecciones de coherencia, después de haberse paseado por 2, 3, 4 organizaciones políticas, dando lecciones de coherencia, invitando a los jóvenes a ser coherentes, y diciendo que en este país se puede salir a trabajar, a estudiar y a vivir con paz y tranquilidad? Resulta que vas a un cine o a un circo y te matan. Y pregunto, ¿ustedes creen que en las próximas horas va a haber el pronunciamiento de alguien, de una autoridad de verdad, no de un asesor o de una asesora, no, de la ministra del Interior, del ministro de Defensa, de algún encargado de los temas de seguridad, del presidente de la República, que debería salir y decir ya basta, ¿no? Y vamos a tomar acciones? Pero acá está cada vez más claro de que este nuevo Ecuador no existe. Sigue siendo el mismo Ecuador del encuentro, el mismo Ecuador del banquero. Es lo mismo, con más campañas publicitarias nada más. Es lo mismo. Y es hasta peor, por el nivel de cinismo, creo que es hasta peor, ¿no? El cinismo con el que salen a hacer agenda de medios para decirnos que acá todo está maravilloso. Y después pasan cosas como las de ayer en horas de la noche, ¿no? Que un circo se convierte en un escenario de terror, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Al circo que vas a divertirte, vas a distraerte con tus hijos, con la familia, y resulta que se convierte en un escenario de terror, un circo. Pero eso parece que para los funcionarios del gobierno y para el propio gobierno no existe, no pasa. Están como vendados, como cegados. No quieren salir del metro cuadrado en el cual viven, en el cual se desarrollan, en el cual tienen seguridad, guardaespaldas, garantías, lujos socialistas, en los cuales viajan a El Salvador, por ejemplo, o a cualquier otra parte, y están protegidos y están cuidados. Bueno, la realidad que vive usted, presidente, que vive su esposa, que vive su familia, que viven sus ministros y sus asesores, que dicen que ellos no sienten ningún tipo de intranquilidad. Bueno, esa no es la realidad de los 18 millones de ecuatorianos que estamos expuestos a que nos pase lo que le sucedió ayer a Cristian Nieto y a su esposa. Que vayan a un circo y les maten y no regresen nunca más a su casa, y que 2 pequeños hijos no puedan volver a ver nunca más a su papá y a su mamá. Bueno, eso en su caso no va a pasar nunca. Y en el caso de las personas de su entorno tampoco les va a pasar nunca. Porque ustedes tienen la seguridad, la tranquilidad comprada. El resto de ecuatorianos no. Y lamentablemente dependemos de lo que ustedes puedan o deban hacer, pero que no hacen. Porque acá está claro que el nuevo Ecuador no existe. Y lo que tampoco existe y sigue siendo una ficción, y existe únicamente en sus campañas publicitarias, es del Plan Fénix. No hay un plan de seguridad, eso está clarísimo.